Bueno, y después como otro ejemplo de ciclo de vida indirecto que tiene una importancia para nosotros que es una de gran importancia, tiene que ver con la del ciclo de vida del mosquito. El mosquito tiene un ciclo de vida indirecto y en este momento es muy importante aprenderlo por el hecho de que muchos mosquitos o algunas especies de mosquitos son transmisoras de ciertas enfermedades. Una de esas es la enfermedad del dengue, que si bien ahora está un poco tapada por todo lo que es el coronavirus, está teniendo gran cantidad de casos, no solo en nuestra provincia, sino a nivel país. Se han duplicado los casos con relación a los del año pasado. El mosquito que transmite esta enfermedad es un mosquito que se denomina Aedes aegypti, que como característica tiene, fíjense, banditas blancas en el dorso y en las patas. Es relativamente pequeño y generalmente pica al atardecer y al amanecer. Y vive en ambientes en donde está en ambientes urbanos, es decir, está en contacto con los seres humanos. Acá hay un punto importante en relación a la alimentación. Los mosquitos, tanto hembras como machos, se alimentan de la savia de las plantas. Lo que sucede es que las hembras, además de alimentarse de la savia de las plantas, necesitan obtener sangre y por eso pican para captar proteínas que le van a servir para madurar sus huevos. Es decir, los mosquitos no se alimentan de sangre. Hembras y machos se alimentan de savia. Solo que la hembra, para poder poner sus huevos, necesita conseguir sangre y por eso pica a los seres humanos. ¿Sí? En cuanto al ciclo de vida, que acá también hubo algunas dificultades. El mosquito adulto va a poner los huevos en paredes de recipientes o objetos donde haya agua acumulada. Esos huevos pueden soportar hasta 1 año de desecación, es decir, que si a los 8 meses ocurre una lluvia y ese balde donde el mosquito había depositado los huevos llega a tomar contacto con agua, el huevo va a comenzar su ciclo de vida, ¿sí? Porque los huevos pueden permanecer ahí latentes durante 1 año y cuando toman contacto con agua empezar a eclosionar o nacer de esos huevos los mosquitos. Esos huevos, ¿sí? Cuando toman contacto con el agua del huevo va a generarse lo que se llama una larva, ¿sí? Esa larva vive en el agua, se alimenta de microorganismos que están en el agua y tiene capacidad de movimiento. A los 5 o 10 días, esa larva se va a transformar en una pupa. Esta pupa ya no se alimenta, ¿sí? Y no tiene capacidad de movimiento. Está como flotando en la superficie del agua. El estado de pupa más o menos dura entre 2 a 3 días y de la pupa surge el mosquito adulto que tiene capacidad de volar, que se alimenta de la savia y que va a poner alrededor de 100 a 400 huevos y puede hasta reproducirse cada 3 días. ¿Sí? Cada vez que se reproduce puede poner entre 100 a 400 huevos. Fíjense que es un ciclo de vida indirecto. Fíjense cómo el mosquito, la larva, es muy diferente al adulto. Larva y pupa, nuevamente como dijimos, no se pueden reproducir. Se reproduce el adulto, que es el mosquito como nosotros lo conocemos. La larva sería el mosquito bebé, si queremos así llamarlo. La pupa sería el mosquito ahí intermedio y el mosquito como lo conocemos sería el adulto. Estos dos no se pueden reproducir. Larva se alimenta y se mueve en el agua, la pupa está en el agua pero no se alimenta y no se mueve, y el mosquito adulto tiene capacidad de volar y a diferencia de la larva se empieza a alimentar de la savia, ¿sí?
de las plantas. Bueno, ahí están las fotitos de los huevos, de la larva. Y bueno, como ustedes entonces ya saben, una de las preguntas era por qué hay que eliminar la acumulación de agua, porque hay que descacharrar. Y bueno, eso tiene que ver con que justamente en esos lugares es donde los mosquitos ponen los huevos. Si no hay agua, el huevo no va a poder eclosionar y no se van a poder volver a formar nuevos mosquitos. Y así cortaríamos el ciclo de transmisión. ¿Qué causa la enfermedad? Que eso también fue un error que casi todos lo tuvieron. La enfermedad no lo causa la picadura de un mosquito, ¿sí? A mí me puede picar cualquier mosquito y yo no voy a tener dengue. Lo que causa el dengue es un virus que ingresa a mi cuerpo por la picadura del mosquito, pero lo que causa la enfermedad es el virus. Si a mí me pica un mosquito sin el virus, no va a pasar nada. ¿Cualquier mosquito me puede transmitir el virus? No, siempre tiene que ser una Aedes aegypti. Si no es Aedes aegypti, no me va a generar la enfermedad. Y si aún así me pica una Aedes aegypti y ese mosquito no tiene el virus, la enfermedad no se me va a producir. ¿Cómo puede una Aedes aegypti tener el virus para enfermarme? Si ese mosquito pica a una persona que estaba enferma, que tiene el virus en sangre, ese mosquito adquiere ese virus, ¿sí? Fíjense que queda en rojo. Entonces, cuando ese mosquito con el virus pica a una persona sana, le pasa el virus a su sangre y ahí la persona se enferma. Los huevos que ponga esos mosquitos, es decir, las crías de esos mosquitos, no van a nacer con el virus. Tienen que volver a picar a una persona que tenga el virus en la sangre para poder transmitir la enfermedad. Otra cosa, si la persona no tiene dengue, a lo mejor es una persona que tiene gripe, le pica un mosquito a Aedes aegypti, no importa, no le va a transmitir dengue a la otra persona, es decir, tiene que picar a una persona con dengue. Si la persona tiene otra enfermedad, no se la va a transmitir a la persona sana. Para transmitirle dengue tiene que picar a una persona que esté enferma con dengue. Y bueno, acá un poco las medidas de prevención que ya estuvimos trabajando, que tiene que ver con eliminar los criaderos de mosquitos y también con protegernos de las picaduras usando repelentes, usando todo lo que tiene que ver con los espirales, las tabletas y demás. Así que bueno, espero que lo hayan entendido y después nos vemos en las próximas clases.